pudimos sacar el tiempo para poder venir y reunirnos y alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor juntos, ¿verdad? ¿Cuántos están gozosos por estar aquí? Amén, ¿verdad? Y me gustaría que todos buscáramos en su Biblia Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y cuando todos lo tengamos, yo voy a leer el primero y segundo versículo y todos juntos vamos a leer el tercero. Isaías capítulo 6, del 1 al 3. Todos juntos leemos el versículo 3. Y dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Leemos juntos. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y no hay nada, como dice este versículo, que nos pueda separar de su amor. Un amor inagotable, un amor que sobrepasa todo entendimiento, amor que es más que suficiente. Y por eso en esta mañana adoremos a nuestro Señor, porque aun cuando estábamos en tinieblas, su amor nos dio salvación. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Alguien me puede responder? ¿Acaso tu Dios es un pan? ¿Quién es tu Dios? Jesucristo, Jehová. ¿Cómo es nuestro Dios? Todopoderoso, santo, fiel. Y ese es el Dios al que vinimos a hablar acá. Aunque esté lloviendo, aunque se haya ido la luz al principio, y fue una locura antes de conectar todo lo que tenemos conectado, ese es el Dios que venimos a hablar hoy acá. Olvidemos todo lo que puede estar pasando, todo lo que nos puede estar desconcentrando, y vamos a apartar este momento para adorar a nuestro Dios fiel, a Jehová, a Jesucristo, no a una piedra, a nuestro Dios que es Dios, el único Dios, Rey de reyes y Señor de señores, el Dios que adoramos.
Siempre que tengo la oportunidad, en cualquier lugar donde esté, de poder compartir la palabra del Señor, para mí es un gozo y un privilegio. Así que, antes que todo lo demás, gracias porque estamos aquí. Yo quisiera invitarle a buscar en su Biblia Primera de Juan, capítulo 2, versos del 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 4 al 6, el cual la palabra de Dios dice así: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, está mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en él que verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Un siervo para la gloria de Dios atesora la palabra de Dios en su corazón. ¿Cuántos lo creen así? Un siervo para la gloria de Dios camina mostrando el amor de Cristo. Un siervo para la gloria de Dios busca tener un corazón conforme al de Dios. Yo te quiero invitar, no sé si tu corazón, tu espíritu, tu deseo van a arrodillarte por este pie. Lo cierto es que te animo a orar con toda plenitud, toda conciencia, a cantar esta canción, el cual dice, pon en mí la mente. Yo quiero ser un siervo para la gloria de Dios. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos seguir siendo siervos para la gloria de Dios. Yo te animo a adorar, yo te animo a cantar, como dice la palabra del Señor, en espíritu y en verdad. Esta verdad que dice esta canción, quiero ser un siervo para ti. Siempre en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo servicio, hasta los humos se humilló, sufrió la muerte.
santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. A ti toda la honra y la gloria, Señor mío. En este momento, Padre, en que vamos a ofrendar, Señor, permite que sea con un corazón alegre, que podamos ofrendar todo lo que hay en nuestros seres, mi Señor, porque tú nos has dado todo y solamente vamos a dar de lo que tú nos has dado. Bendice esta ofrenda, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es hermoso cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios. Pero también es hermoso cuando nosotros somos ministrados, desafiados por parte del Señor. El hecho de que el Señor nos ha traído hasta aquí, y más que hasta este lugar, nos ha traído a sus pies, es muestra el amor de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó. El amor de Dios es un amor incondicional. El amor de Dios es un amor marcante, un amor que no es comprendido, por cada uno de nosotros. Es incomprensible. Pero aún así Dios nos ama. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. Dios nos ama a pesar de nuestras faltas, imperfecciones. Dios nos ama. Qué bueno saber que ese amor no fue una definición. Está definida en la palabra de Dios. La historia de la Biblia es la historia del amor de Dios a ti, a tu vida, a mi vida, a la raza humana. Es Dios revelándose al hombre y a cada uno de nosotros para que nosotros podamos comprender la magnitud de su amor. Pero el amor no es simplemente una definición, es un hecho. Es una persona que dice la palabra de Dios, que Dios es amor.
Una de las muestras del amor de Dios más grande es el entregar a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Pero Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, y la palabra de Dios ilustra que Jesús era la misma imagen de Dios, la misma imagen y sustancia, era Dios manifestándose a los hombres. Mientras Jesús caminaba en la tierra, siendo el Señor, dice que el mismo Señor, ese Señor que recibe toda la gloria, creador omnipotente, se despojó de su gloria, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre. En esta condición de hombre, Él se humilló. Dice que se humilló hasta lo sumo. Y en una ocasión en su ministerio se puso de rodillas. Más de una ocasión. No físicamente, o muchas veces físicamente, pero también se puso de rodillas. En actitud de su vida era estar de rodillas. Su postura era estar de rodillas. Se inclinó, se arrodilló para sanar, para resucitar muertos, para levantar a paralíticos. Pero en una ocasión Jesús, demostrando que era un siervo para la gloria de Dios, se arrodilló para lavar los pies de su discípulo. Y el pasaje que quiero leer textualmente, que está en Juan 13, quiero que estén atentos a la palabra de Dios. Juan 13 dice: Jesús lava los pies de sus discípulos ante la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Es decir, que ya era la hora de partir de este mundo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y los amó al fin, los amó al fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ciñido. Entonces vino Simón, Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no le lavares los pies, si no le lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Yo soy el maestro y el Señor. Jesús nunca lo negó y lo declaró y dijo: pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muchos de ustedes conocen que Jesús lo hizo, y lo hemos visto en su palabra, que nos dio un ejemplo. Algunos de ustedes ya han participado en varias veces, lo hemos hecho, esta va a ser la tercera vez. Le quiero contar un testimonio antes de comenzar. Hace muchos años, cuando el Señor me llamó al ministerio, tuve la oportunidad que mi padre espiritual hiciera esta práctica, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y hoy estamos aquí, siguiendo el ejemplo de Jesús, para lavar los pies. Quisiéramos lavarle los pies a todos, por falta de tiempo, por la logística, por muchas cosas. No vamos a decir que no hay, que no se puede, solamente tiempo. Y si nos permiten estar tiempo ministrando entre ustedes, lo vamos a hacer. Ya lo hemos hecho. Al comienzo de nuestro ministerio aquí, pudimos hacerlo a muchos hermanos. Lo hicimos la segunda vez. Y el domingo pasado iba a ser la tercera vez. Dios había puesto en nuestro corazón darle la bienvenida a una familia pastoral que estará entre nosotros sirviendo de esta manera. A Natalie y a Fran. Yo había visto más frente. Fran se sienta nada de aquí, en la toallita amarilla que la pusieron para ti específicamente, todo el más blanco, la toalla amarilla.
no porque significa nada, sino porque Raquelita escogió la amarilla para ella, para que sea diferente. Pero nosotros queremos darle la bienvenida. El domingo pasado le contaba, tenía en mi corazón, como empezaba el énfasis del servicio, y tenemos el ejemplo de ser, y el himno lema, ser un siervo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y cuando predicamos de este pasaje, hablé sobre el lavado de pies. En mi corazón estaba hacerlo, pero hubo obstáculos, temores, prejuicios, que la iglesia pudiera comprender, o que perdiera el significado de esto. No es una tradición, no es una cuestión de hombre, es imitando el ejemplo de Jesús, que es el máximo ejemplo. No imiten al pastor, no imiten a los hombres, no imiten a un sistema social, imiten a Jesucristo, que es el único que da vida y vida eterna. Es el único que perdona tus pecados, el único que te ama y el único que estuvo dispuesto a lavar los pies y a morir en la cruz. Por eso nuestra oración es ese canto: Señor, amo un siervo para tu gloria. Amo un siervo para tu gloria. Todos estamos llamados a servir demostrando el amor de Dios. El mundo ha escuchado muchas veces que Dios les ama, pero el mundo necesita ver que Dios les ama a través de nuestras acciones, a través de nuestra expresión de amor. Es una expresión de amor, nada, de parte de nuestra iglesia. Yo solamente estoy representando a esa iglesia que le ama y le está dando la bienvenida a ustedes. Solamente estamos representando a esta iglesia que le dice bienvenido a ministrar. Que ministrar, ser ministro, no significa estar en un cargo, como el mundo lo ha entendido, que el ministro del azúcar, el ministro de la justicia, el ministro. No, la palabra ministro viene de hacerse minus, pequeño, poco. Por eso Cristo se hizo poco, siervo. La palabra ministro viene de siervo. Y nosotros estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir y queremos demostrarle a ustedes que le amamos. Que ustedes también están llamados a servir a la congregación y que nosotros estamos llamados a servir. También el grupo de oración, yo decía que el domingo pasado tenía mis temores y prejuicios y tenía pero una líder me llama, en este caso Daniela, que tenía a cargo planificar algo creativo, la creatividad de ellos. Y me dice, ¿sabe que estamos pensando lavar los pies? El Señor me da una esta semana una vez más, de una confirmación. Pero no termina todo ahí. En el grupo de las mujeres de la iglesia, que el ánimo que está en ese grupo está muy bien ahí y conectado. Estamos hablando esta semana sobre ¿qué? Sobre el lavado de los pies. Así que Dios nos está diciendo algo. Nos está diciendo que aunque no podamos participar ahora ustedes, que lo estamos haciendo, yo lo estoy en representación de ustedes, es que salgamos de estas puertas, de estas cuatro paredes, a estar dispuestos a lavar los pies de los que están fuera, para que vean el amor de Jesús. Recuerda, el mundo necesita ver que Dios les ama. Lavar los pies puede ser, quizá para muchos, un simbolismo, pero tiene muchas enseñanzas. Quizás tú no vas a lavar los pies físicamente de una persona, pero cuando lo recogen, le alimentas, le sirves. Cuando lo tocas, cuando hablamos el domingo pasado, cuando Jesús estaba dispuesto a tocar a los leprosos, a los intocables. Cuando salimos de aquí, reflejamos la gloria de Dios a través de nuestro servicio. Estamos llamados a servir. El servicio como virtud de lo que buscan el reino de Dios. Por eso nosotros queremos invitar. Hay otras partes que están invitados a que pasen aquí en representación de la iglesia, se sienten. Así que mientras adoramos a Dios en esta actitud, nosotros vamos a lavar los pies imitando el ejemplo de Jesús.
recibir a Jesús. Vas a recibir desprecio, crítica, burla, no importa. Con Jesús dijeron que estuvieron, pusieron corona de espinas. Aquí en la congregación va a haber gente que está transpirando, que no creen en ti, no importa. Que te critiquen y están pensando mal de ti, no importa. Tú estás llamado a servir a Jesús, el Rey de Reyes. Pero yo no quiero terminar esta parte. Esta es la que Dios ha puesto en mi corazón. Invitar a alguien más a la congregación, no está planificado. Quizás ellos lo sabían, algunos se lo dijeron. Nada de Plano no sabía, no sorpresa para ellos. Debían estar aquí, aún antes con la niña enferma, le digo que sea 5 minutos regalo para que puedas estar acá. Pero yo quiero invitar a alguien, representando a ustedes, para que puedan comprender el amor de Dios. Que puedan comprender que Jesús fue a la cruz por cada uno de nosotros. En representación de ustedes, que quizás no conozcan a Jesús. Si hay alguien aquí que no le conoce, mi exhortación, mi súplica, es que no le pueda abrir el corazón a Jesús. No hay dos destinos para el hombre. Dos destinos, no hay. Dice la palabra de Dios que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después, ¿qué cosa? El juicio. Yo quiero que tú vayas al juicio del trono de la casa con el mejor abogado de todos, Jesucristo. No vamos confiando en nuestra capacidad, en nuestros dones, no estamos confiando en nuestra vida, no estamos confiando en lo que hemos hecho en esta tierra, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe que tenemos nosotros como un don de Dios. No hay nada que tú puedas hacer, ni nacer en una iglesia, ni correr en la iglesia, ni ir todos los días a la iglesia, ni ser hijo, ni hijo de pastores. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el cielo. No hay ni dinero que compre tu lugar en el cielo. No hay estilo de vida que pueda ganarse el cielo. Es por gracia. No hay buenas obras, no hay religión, no hay iglesia que te pueda salvar. Es Jesucristo que vino a tomar tu lugar en la cruz. Y cuando yo vengo arrepentido a Él y le entrego mi corazón, es suficiente para que tú tengas vida eterna. Es suficiente. Es creer en Jesús de todo corazón y decir: yo amo a Jesús. Yo soy un pecador, pero un pecador arrepentido, que soy tentado todos los días a fallar. ¿De qué le fallo? Cuando vengo a los pies de Jesús, digo: Señor, perdóname, restáurame, sáname, límpiame, purifícame, confiado en el sacrificio tuyo de la cruz. Cristo es el único mediador. No es la iglesia, no es que tú hagas buenas obras, no es que seas una buena persona, nada de eso te va a garantizar el cielo. Solamente la fe en Jesucristo. Por eso voy a pedir a Juan que me dé paz ahí, y yo voy a explicar a cierta parte de eso, y me perdonen por no haber hablado con esta persona. ¿Qué pasa aquí? Mientras sigue ministrando, y yo quiero lavarle los pies, porque representa a alguien, al pueblo, a ustedes, pero también para poder demostrar que Dios les ama. Yo voy a pedir a la Sara que pasaría, perdón, yo le voy a pedir que venga aquí. Y yo quiero lavarte los pies, muestra a esta iglesia, y que Dios te ama, que Dios tiene un plan contigo, que Dios tiene un propósito. Como cada uno de ustedes, solamente representa a alguien. Si hay una mujer, alguien que quiera también venir aquí, venga, mi esposo le va a dar los pies. Y quizás yo no tengo toallita, porque no está planificado. Pero tengo mi pañuelo, siempre ando con 1 o 2 pañuelos. Ya, porque estamos viejos ya, pero yo te voy a regalar este pañuelo, la salida. Es mi preferido. Pero ¿qué pasa? Para que recuerde que Jesús te ama, que tiene un plan contigo, como lo tiene con todos nosotros. Tiene un
parecía que se me voy a sacar catarro. Le doy gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? No lo esperábamos. Hoy vamos a estar hablando sobre el servicio. Y no me esperaba, ¿verdad? Que empezara de esta manera, ¿no? Sirviéndonos a nosotros. Pues le doy gracias a Dios porque queremos servirle a ustedes, queremos servir a Dios y queremos ministrar su palabra en este lugar. Siguiendo el énfasis de este mes, el servicio, vamos a estar meditando en el servicio, vamos a estar hablando de la raíz del servicio, que es el corazón de un siervo, y del servicio en sí. Así que, mis hermanos, le doy gracias a Dios por esta iglesia donde conocí al Señor, iglesia donde el Señor nos llamó a servirle, iglesia donde tenemos muchos recuerdos gratos. Y qué bueno que ahora también estamos para servirle a ustedes como congregación. Gracias a Dios por la vida de Karel, por la vida de Raquelita. Me conmovió esta muestra de servicio, de entrega. Estuve aguantando mucho, porque yo soy un poco y bueno, gracias a Dios, mis hermanos. Quiero invitarles a buscar en la palabra del Señor Mateo 21, de los versículos del 28 al 32. Y meditando, le decía: Señor, dame una palabra fresca, una palabra de bendición para tu iglesia. Y Dios puso en mi corazón esta historia que vamos a estar compartiendo esta mañana. Mateo 21, de los versículos del 28 al 32. Si hay una cualidad que se destaca en un cristiano que tiene como prioridad en su vida buscar el reino de Dios, es que tiene un corazón de siervo. Amén. Vamos a leer. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándosele el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Recordemos que Jesús estaba hablando con los principales sacerdotes y con los ancianos, con los líderes de Israel. Supuestamente ellos eran los encargados de guardar la palabra de Dios, la ley de Dios. Ellos eran los representantes del reino de Dios, pero ellos no fueron fieles a Dios. Y Jesús lo está confrontando con esta historia. Esto es una serie de parábolas, son 3 parábolas hablando sobre el reino de Dios, y en las cuales Jesús está confrontando a estos principales sacerdotes, ministros de Dios. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto aún, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Padre, vamos a estar hablando del servicio de un corazón de siervo. Padre, yo no tengo la capacidad de hacer que tus hijos te sirvan. Ellos tienen que tomar la decisión de entregarse a ti y rendirse a ti, Dios mío. Padre, es esta mañana tocando nuestros corazones, Dios mío. Gracias porque tú nos serviste y nos estás llamando a servirte a ti también, Dios mío. Gracias por tu palabra. Úsame, Señor, como instrumento para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Aunque esta mañana queremos hablar sobre el servicio, no quisiera pasar por alto el fuerte énfasis misional o evangelístico, para decirlo de alguna manera, que tienen estas 3 parábolas. Estas 3 parábolas que Jesús le está diciendo a estos principales sacerdotes es sobre el reino de Dios. Y el que está llamando a los sacerdotes, al pueblo, a cada una de las personas a participar en su reino, a estar en su reino, es el Padre. Dios nos está llamando a salvación, a estar en su reino, como dice ahí. Pero dice, ellos no estaban respondiendo, no habían respondido a ese llamado. De manera que aceptar a Cristo o rechazarlo es lo que te permite o no entrar en ese reino.
Jesús le está diciendo, porque vino Juan el Bautista en camino de justicia y no le creíste. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Precisamente arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a quién estaba señalando Juan el Bautista? ¿A quién estaba anunciando Juan el Bautista? A Jesucristo. Jesucristo es la puerta a ese reino. Y esta parábola no está hablando del sentido de misional, en el sentido del propósito de Dios para cada una de las personas, un propósito para salvación. Pero no se limita solamente a que Dios quiere que nosotros estemos en su reino, que disfrutemos de la salvación. Hay algo más. Así que el Padre no solo nos llama a estar en su reino, sino que nos llama a trabajar y servir en su reino. Amén. Así que el primer punto que quisiera estar compartiendo esta mañana, la primera idea es que Dios, el Señor, nos está llamando a servirle, nos está llamando a ser sus siervos. Y Dios no te llamó solo para salvarte y punto. Y esto lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo. Dios no solamente nos llama para que nosotros seamos salvos y punto. Dios nos llama para que seamos un instrumento de bendición en sus manos. Dios nos llama para que seamos un instrumento de bendición en su reino. Ese es el propósito de Dios cuando nos está llamando. Nos llama a salvación, nos llama a estar en su reino, pero nos llama con un propósito. Ve hoy a mi viña a trabajar. Dios nos está llamando a que le sirvamos, a que seamos siervos. Y meditando en esto, mis hermanos, meditando en esto, me vino a la mente el pasaje cuando Jesús estaba siendo crucificado, que junto a él habían dos malhechores, dos criminales. Y me vino a la mente ese hombre que en los últimos momentos de su vida, ahí antes de la muerte, aceptó a Jesucristo. Me vino a la mente esa visión. Estaba pensando específicamente en que Dios no solo nos llama para salvarnos y punto. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y me vino a la mente como que entablando una conversación con Dios en mi mente. Bueno, Señor, ¿y este hombre? Este hombre apenas minutos antes de morir se arrepintió y entregó su vida a ti. ¿Pero qué hizo este hombre para ti? Le dije yo eso al Señor. Y enseguida a mi mente me vinieron varios pensamientos. En primera, no se trata de lo que nosotros hagamos para Dios. Se trata de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Y no importa en la condición que estemos, no importa cuán incapacitados estemos. Este hombre tenía sus brazos amarrados, no podía servir. Este hombre tenía poco tiempo, no tenía tiempo para servir, no tenía tiempo para hacer grandes cosas para Dios. Pero no se trata de lo que nosotros podamos hacer para Dios, se trata de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Y este hombre se puso en las manos del Señor, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Este hombre estaba incapacitado. Y Dios me dijo: sabes, yo he usado la vida de este hombre para bendición del reino de Dios. Este testimonio ha sido usado para evangelizar a cientos de miles de personas, y muchas han venido al reino y han servido a Dios por el testimonio, por la historia de este hombre. Porque esta historia nos habla de esperanza, porque esta historia nos dice de que nunca es tarde para aceptar al Señor, porque esta historia nos dice de que nunca es tarde para predicar el evangelio a algunas personas. Esta historia nos dice de que nunca somos tan malos como para merecer el reino de Dios. Esta historia nos dice tantas cosas. Nos dice también, es una historia que Dios ha usado también para motivar a muchas personas a evangelizar, a aquellos que están en fase final. Recuerdo que había una hermana de la iglesia que estaba ya falleciendo, sus últimos días, ya estaba muy mal. Le habíamos predicado otras veces, pero no había aceptado al Señor. Y bueno, ya le hemos predicado. Tuvo tiempo, tuvo oportunidad y no lo hizo. Y Dios trajo a la mente, ¿qué texto? Este pasaje. Nunca es tarde para que una persona se acerque al Señor, para que una persona se reconcilie con el Señor. Y le predicamos el evangelio y la persona dio testimonio de fe, gracias a Dios. Y lo que nos motivó, lo que Dios usó fue este texto. Dios ha usado este texto y lo ha traído sin intervención humana. Dios ha usado este texto y lo ha traído a la mente de muchas personas que han estado apartados del Señor, pero que conocían la palabra de Dios, pero que en un momento han estado en una situación de vida o muerte. Dios ha usado este texto y lo ha traído a la mente de esas personas para que se reconcilien nuevamente con Dios. Si Dios me dijo una serie de cosas, mi hermano, lo que quiero decirles es que Dios no solo nos llama para que nosotros estemos en su reino, ni disfrutemos de sus bendiciones, ni las bendiciones de la salvación. Dios quiere algo más con nosotros.
Dios nos llama para que seamos instrumentos de bendición en sus manos. Y es la primera idea que quiero compartir esta mañana. Dios nos está llamando a servirle. Dios nos está llamando a que seamos siervos para su gloria. Amén. Disculpe, mi hermano. El servicio comienza en el corazón, un corazón de siervo. Y Dios nos llama a ser sus siervos, y eso comienza desde el corazón. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, lo estamos aceptando como Señor de nuestra vida. Y al aceptarlo como Señor de nuestra vida, estamos aceptando dos cosas. Una, que Él es nuestro Señor, nuestro amo. Y segundo, que nosotros somos sus siervos. Si Jesús es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Eso está claro, ¿no? En la Biblia hay muchas palabras que se traducen como siervo. Una de ellas es diaconeo, de ahí la palabra diáconos. Y esta palabra habla de la relación del siervo con su trabajo. Pero hay dos palabras que quiero compartirles brevemente esta mañana, que nos hablan del siervo en su relación con su Señor, con su amo. Y estas palabras tienen una traducción, escuchen, estas palabras tienen una traducción más correcta, que es mucho más intensa que la palabra siervo. Estas dos palabras tienen una traducción más correcta. Siervo está bien traducido, pero la que le da mejor sentido, mejor énfasis, la intensidad que tiene la palabra, es la palabra esclavo. La primera palabra que se usa en el griego, cuando se habla de que somos siervos de Jesucristo, de que estamos para servir a Cristo, la mayoría de las veces que aparece esa palabra siervo en el Nuevo Testamento para referirse a la relación de un siervo, de un esclavo con Jesucristo, con Dios, es la palabra doulos. Y la palabra doulos nos habla de un esclavo, pero no un esclavo cualquiera, no un esclavo que lo es por imposición ni porque está obligado a hacerlo. De hecho, para que tengamos idea, doulos es un esclavo que sirve por amor. Es el esclavo que voluntariamente se rinde a la voluntad de su amo. Es aquel esclavo que decide servir a su amo porque le ama. Y hay en el Antiguo Testamento, en Éxodos, hay una ley, una regulación con respecto a los esclavos, en Éxodos 21:2. Y decía lo siguiente, para que entendamos que de qué clase de esclavo estamos hablando. Si tú compraras un esclavo, un siervo, 6 años está obligado a servirte, 6 años nada más. Pero en el 7º año tú estás obligado a darle la libertad. Pero habían situaciones en las que el esclavo quería seguir bajo su misión, quería seguir sirviendo a su señor. Cuando llegaba este año, el 7º año, el esclavo podía decirle, si lo estaban tratando mal, si no se sentía bien, ese era el año de su libertad. Pero si él se sentía amado y quería seguir sirviendo a su Señor, él se lo decía. Y el Señor dice que cogía un instrumento puntiagudo, una lesna, y como señal ante los jueces, ante el pueblo, ante los ancianos, ante los líderes, le horadaba la oreja, le atravesaba la oreja, como una señal de que él pertenecía a su amo para siempre. Desde ese momento, él era propiedad de su amo para siempre. Ese siervo lo hacía por amor, él no estaba obligado a hacerlo. Y esa es la clase de siervo, esclavo, que se traduce como doulos, que se usa cuando se habla de los siervos de Cristo. De hecho, los apóstoles, aquellos que sirvieron a Cristo, que estuvieron con el Señor, ellos se identificaron como doulos de Cristo. Cuando vemos ahí Filipenses 1:1, hay muchos pasajes, pero en Filipenses 1:1, Pablo se presenta como esclavo de Jesucristo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La palabra ahí siervos es doulos. Pablo y Timoteo, doulos, esclavos por amor a Cristo. Estos hombres pudieron identificarse de otra manera. Cuando un escritor está ahí escribiendo un libro, en la portada habla normalmente de sus logros, de los grados universitarios, de las maestrías, de todo lo que ha logrado. Y los apóstoles pudieron identificarse de esa manera, pero no lo hicieron, porque la identidad de ellos era que eran doulos de Jesucristo. Y lo otro que me llamó la atención en Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La mayoría de los intérpretes, de los teólogos eruditos que estudian el Nuevo Testamento, creen que Santiago haya sido el hermano de Jesús.
Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí, no sé si en algún momento usted ha tenido la oportunidad de identificarse como familiar de alguien para obtener algún beneficio. No, yo soy el hijo de fulano, o soy sobrino. Recuerdo una vez que fuimos a Alcopelia y había un trabajador adentro que nos dijo, no éramos cristianos cuando eso, no pueden decir mentiras. Nos dijo, cuando entres a la puerta, usted sabe la escuela de Alcopelia, usted dice que somos sobrinos de él. Y así fue, llegamos a la puerta, mira, fulano tal es nuestro tío, nosotros nos dijo que nos dejara pasar. Comimos helado ahí free, no nos cobraron ni nada. Santiago, el hermano de Cristo, no se presenta como yo soy el hermano de Jesús. Yo soy el hermano de Jesús. No se presenta como que yo soy un esclavo de Dios y de Cristo. Amén. Hay otra palabra también en el Nuevo Testamento, no quiero abundar mucho sobre eso, pero quiero que veamos ahí que el servicio, tampoco solamente por llevar un nombre, yo soy un siervo. Los apóstoles no eran siervos de Dios porque se identificaban como siervos de Dios. Eran siervos de Dios, valga la redundancia, porque eran siervos de Dios. Porque sus vidas eran un reflejo de que eran siervos de Dios. Porque vivieron una vida entregada por el Señor. Porque estuvieron dispuestos y muchos murieron sirviendo al Señor. Perdieron su vida para ganarla con el Señor. Amén. La segunda palabra que me llamó la atención y les confieso, huperetes, esa palabra griega que se traduce como siervo en el Nuevo Testamento, que su traducción más correcta es esclavo, nos habla de abajo, y de heretes habla de que rema, y está hablando de la clase de esclavos que estaban en las galeras, en las embarcaciones, aquellos que remaban. Miren, estos hombres eran, si había algo inferior a los esclavos, estos hombres eran eso, inferior a los esclavos. Cuando un esclavo se destinaba para ser remero de abajo, es como que ya ese hombre ya dejaba de existir, ya no se contaba con ese hombre ya. Este hombre tenía cemos en las manos, en los pies, y su trabajo era remar y remar, paraban, remar y remar. Se hacían sus necesidades en el mismo lugar, pasaban sed, frío, muchos morían en esas condiciones. Eso eran los huperetes, los esclavos. Y Pablo usa esa palabra en 1 Corintios 4:1 para identificarse él como siervo de Jesucristo. Pablo dice, así pues, téngannos los hombres por huperetes de Cristo, por esclavos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dios nos está llamando a servirle. Dios nos está llamando esta mañana a que seamos sus siervos, siervos de corazón. El servicio comienza en el corazón. Un siervo de Dios que tiene un corazón de siervo es un corazón entregado al Señor por completo. Es un corazón que voluntariamente decide servir al Señor y que lo hace por amor. Eso es un doulos, eso es un siervo de Cristo, eso es un siervo de corazón, aquel que le sirve por amor. Pero esta mañana quiero hablar también de otra cosa que me llamó la atención en este pasaje. La primera es que Dios es el que nos está llamando a su reino y nos está llamando a servirle, a que seamos sus siervos. Y en segundo lugar, Dios nos está llamando a servirle hoy. Dios te está llamando a servirle hoy. La viña no solo es la iglesia, como algunos piensan. Cuando leen esta parábola, el Padre los llamó a su viña. Y a veces nos viene a la mente la iglesia, el servicio que hacemos en la iglesia, para la iglesia. La viña representa el reino de Dios, así que es mucho más que la iglesia. El reino de Dios está en todas las naciones, en todo lugar donde hay un creyente en Cristo. Pero más que eso, el reino de Dios tiene como propósito alcanzar a cada rincón de la tierra, a cada persona, a cada etnia, a cada pueblo, con el evangelio, con el mensaje de reconciliación en Jesucristo. Él es la puerta. Ese es el propósito del reino de Dios, extenderse a cada rincón de la tierra. Y Dios nos está llamando a servirle a su reino, en su reino, y nos está llamando a hacerlo hoy. Hoy es el momento de servir a Dios. Cuando alguien no sirve a Dios, y estamos hablando de aquellos que han respondido a ese llamado de estar en el reino, quizás están en el reino ahí y están sin hacer nada. Es un poco difícil de concebir eso. Dios te está llamando y hay muchas personas que responden y están como que están en el reino de Dios, están en las bodas. Si más adelante en Mateo 22 nos habla acerca de las bodas, y muchos quizás están ahí en la boda,
pero no están vestidos como para estar en ese lugar. Muchos están ahí en el reino de Dios, pero no son dignos de estar en el reino de Dios. Muchos están ahí, quizás en la viña, en el reino de Dios, para decirlo de alguna manera, y no están haciendo nada. Dios te está llamando a servirle hoy. Y cuando alguna persona no está involucrada en los negocios de Dios, es porque está involucrada en sus propios negocios o en los negocios de otros. Cuando una persona no quiere servir en el reino de Dios, es porque seguramente su Señor no es el Señor. ¿Entendieron? Cuando una persona no está sirviendo al Señor, es porque su Señor no es el Señor. Y cuando una persona no está sirviendo a Dios, va a terminar sirviendo a los ídolos de este mundo, al dinero, a la riqueza, a las posesiones, y al que está detrás de todas esas cosas, a Satanás. Hay varias razones por las que yo veo que muchas personas que están en la iglesia, que están aparentemente en el reino de Dios, no están haciendo nada. Y es triste cuando uno, allá gracias a Dios tuvimos la oportunidad de sembramos arroz. Y cuando tú invitas a los trabajadores, a ciertas personas que tú contratas o llamas para que te ayuden, muchos lo hacen por amor y no te cobran nada, porque hay una amistad. Muchos a los cuales tú llamas para pagarles, les pagan. Pero hay algunos que están ahí y, como decimos nosotros los cubanos, están pintando monos. Están ahí, fueron a ayudar, pero no están ayudando. Están ahí, pero no hacen nada. Yo he visto que muchos cristianos que supuestamente han respondido a este llamado de estar en el reino de Dios no están sirviendo. Y una de las razones, mi hermano, es clara, es porque no han conocido al Señor de la obra, no han conocido al Señor del reino. Otra de las cosas que he visto y quiero estar compartiéndoles es que no todas las personas, una de las excusas que he visto es que no todas las personas están dispuestos a servir a otros. Cuando estas personas hacen algo para ellos mismos, estas personas que no están sirviendo, cuando estas personas hacen algo para ellos mismos, motivados por un beneficio personal, son los más entregados y los más sacrificados. Pero cuando se trata de servir a otras personas, no hacen nada. Lo otro que he estado viendo, otra excusa que he estado viendo es que no todos están dispuestos a hacer sacrificio. No todos están dispuestos al sacrificio. Y el servicio es sacrificial. No todos están dispuestos a sacrificarse. Sacrificar su tiempo, sacrificar sus recursos, sacrificar sus fuerzas, sacrificar su familia, sacrificar su descanso. No todos están dispuestos a hacer eso. Pero en estas excusas hay dos problemas. La primera es que nosotros no estamos sirviendo a Dios. Nosotros estamos sirviendo a Jesucristo. Y cuando tú estás en el reino, el que te está llamando a servir es Dios. Te está llamando a que seas siervos. Seamos siervos para su gloria. Dios es el que nos está llamando a servirle. Y así que no estamos sirviendo a las personas. Estamos sirviendo a Dios. No es para las personas, es para Dios. Jesús dijo, recordemos ahí Mateo 25, Karen lo compartía la semana pasada, por cuanto hiciste por uno de estos hijitos míos, a mí mismo lo hiciste. Cuando servimos a un cristiano, por ser cristiano, estamos sirviendo a Jesús. Cuando servimos a otra persona, lo estamos haciendo como si fuera Jesús. Jesús es el que está recibiendo ese servicio. Por cuanto hiciste por uno de estos, a mí mismo lo hiciste. Amén. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagamos como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, sabiendo que el que nos ha llamado es el Padre a servir en su reino. No es la iglesia, no es el pastor, como Karen decía, no es el sistema, no es una escuela. El que nos está llamando es el Padre. Dios nos está llamando a que le sirvamos. Y el otro problema que veo es que sobredimensionamos el costo del servicio. Y el servicio, claro que cuesta, pero sobre todo cuesta cuando tú crees que todo lo que tú tienes ha sido logrado por tu propio esfuerzo y capacidad. Cuando te cuesta porque no tienes un corazón de siervo, te cuesta porque hay egoísmo en ti. Pero cuando tú reconoces que Dios es el que te ha dado la vida, te ha dado tu familia, te ha dado el tiempo, te ha dado tus recursos, te ha dado tus posesiones, cuando tú reconoces que Dios es el que te ha dado todas las cosas, el sacrificio ya no cuesta tanto, es decir, el servicio ya no es tan costoso, ya no es tan gravoso. Te das cuenta de que la bendición la estás teniendo tú. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú reconoces que es Dios el que te ha dado todas las cosas, tu vida, tu tiempo, tu trabajo, tu aliento, tus fuerzas, todo, tu salud, todo, ya el servicio no es tan costoso. Y reconoces que hay mayor bendición en dar
que recibir. Y Pablo sabía esto, él decía, siervo inútil somos, pues lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. ¿Qué mérito hay? Ninguno, mi hermano. Dios nos está llamando a que le sirvamos, y pensemos en esto y reflexionemos, porque se nos va a demandar de cada uno de nosotros. Ahí en Mateo 21:43, la segunda parábola que gira sobre la misma idea, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En Mateo 22, del 11 al 14, la otra parábola también de las bodas, dice: y entró el rey para ver a los invitados, y vio que había ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dios nos está llamando a unirnos a él en el servicio. Dios nos está llamando a que nos unamos en el propósito del reino, que es extender el evangelio por todas las naciones. Dios nos está llamando a hablarles de Jesús a las demás personas, pero nos está llamando, como decía Karen, a servirles también. No solamente a hablarles de Jesús, sino a servirles por amor. Eso es lo que el Señor nos está llamando. Hoy es el momento, hoy es que hace falta, hoy es que Dios te está llamando. Cuando se presenta la oportunidad delante de ti, ese es el momento de aprovecharla, el momento de actuar. Quiero compartir ahí en Primera de Juan, les leo Primera de Juan capítulo 3 y termino con estos dos pasajes. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 10 al 18 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente, eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Hay alguna necesidad delante de nosotros en este momento? ¿Hay algún hermano necesitado delante de nosotros? No hagamos como la Biblia nos habla de un hombre que le dijo: no, ven luego, teniendo con qué ayudarle en ese momento. Cuando se nos presenta alguna situación, estamos hablando de servicio a los del reino, estamos hablando de servicio al propósito del reino, que es extenderse, estamos hablando de servir a Dios de tantas maneras. Cuando se presenta esa oportunidad, debes aprovecharla, porque ese es el momento. El segundo pasaje que quería compartirles, y no quiero que busquemos Mateo 25, Jesús dice: tuve hambre y me diste de comer. ¿Hay alguna persona hambrienta cerca de ti? ¿Hay alguna persona pasando algún tipo de necesidad cerca de ti? ¿Cómo tú puedes expresarle el amor de Dios? ¿Cómo tú puedes servir al reino de Dios? Hablándole de Jesús, claro. Pero el Señor te llama también a servirle por amor. Estuve enfermo y viniste a verme. Voy a detenerme ahí. Estuve enfermo y viniste a verme. Estoy seguro que muchos hemos pasado por procesos de enfermedad. Hemos tenido o hemos estado en algún momento hospitalizados o tenido algún familiar en el hospital. Sabemos qué difícil es. Dios nos ha marcado a nosotros de manera especial con el tema de los enfermos, porque hemos pasado por situaciones de enfermedad. Recuerdo mi suegra, muchos la conocieron, Natacha. Ella hace apenas 3 años, pasó por un proceso de cáncer fuerte, terminó con su vida. Y cuando uno está en el hospital, uno se da cuenta de la importancia de que cualquier ayuda, cualquier socorro, cualquier detalle es importantísimo. Cuando tú estás ahí, te das cuenta de esa importancia. Y si has estado en esa situación,
es para que tú entiendas y te pongas en los pies de los demás cuando otros también estén en una situación de enfermedad. Quizás no tengamos recursos para ayudarle, pero siempre hay algo que hacer. Recuerdo con Don Natacha que la iglesia esta nos ayudó cantidad, y le doy gracias a Dios por eso. Porque cuando empezamos la quimio, algunas veces tuvimos que ir con Natacha. Natalia estaba con el embarazo, yo con la niña en Yaguajay, vinimos un tiempo. Cuando empezamos la quimio se decía que bueno, era muy riesgoso para las embarazadas, entonces yo acompañaba a Natacha. Y algunas veces, mi hermano, nos paramos en la calzada para coger la guagua. Ella no se sentía bien, decaída, no tenía muchos recursos cuando eso. Le doy gracias a Dios porque la iglesia se nos brindó muchas veces con el carro. Gracias a Dios por eso. Y qué bendición, ¿verdad? Que nos llevaran el carro a la quimio y nos recogieran. Recuerdo Teodoro era el que estaba manejando cuando eso. Le doy gracias al Señor, le doy gracias a la iglesia, le doy gracias a Teodoro también. Y experimentamos ese cuidado, ese mimo de estar mimándonos en el sentido de ayudándonos. Recuerdo varios hermanos también que se brindaron a ayudarnos. ¿De qué manera? Pues te puedo ayudar aunque sea unas horas cuidando a Natacha ahí en el hospital. Y gracias a Dios, ese tiempo aprovechamos y nos cambiamos y si veníamos nos bañamos, cogíamos un respiro, regresamos. Gracias a Dios por esos hermanos que nos ayudaron. Karen estaba cuando eso, gracias a Dios Karen nos visitó muchas veces, nos apoyaron. La mamá de Karen también nos cuidó, sí, le cuidó a Natacha también y varios hermanos, muchos hermanos acá. También la iglesia, recuerdo que nos ayudó. Disculpen que le hable todo esto, pero tiene que ver con lo que estoy hablando. Hay muchas maneras de servir a Dios. Y la iglesia nos ayudó también económicamente. La iglesia recogió un fondo y nos lo hicieron llegar, gracias a Dios por eso. Nos ayudó. Los hermanos también, varios hermanos lo hicieron, nos ayudaron de su bolsillo. Gracias a Dios por eso. Y nosotros hemos experimentado ese cuidado. ¿Y qué nos está llamando a Dios? A que recibamos y recibamos y recibamos. No, más bien aventura de dar que recibir. Estuve enfermo y viniste a verme. Lo que me motiva a mí a servir a otras personas no es porque lo estoy haciendo por otras personas, porque yo soy cristiano, entregado al Señor y tengo un corazón endurecido que todavía necesita mucho del Señor. Y si yo hiciera el servicio para las personas, no lo hiciera. Si yo lo hiciera por las personas, no hiciera nada por las personas. Porque en el fondo está la naturaleza esa de la carne, egoísta, lo mío primero, lo mío. Pero yo me rindo, me crucifico y sirvo, porque sé que lo estoy haciendo para el Señor. Porque el Señor es el que me está llamando a servirle. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y viniste a verme. Tuve sed en la cárcel, sin hogar, sin techo, y me ayudaste. Y sus siervos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, te dimos de comer, te dimos con sed, te dimos de beber, sin techo y te dimos cobija, enfermo, o te fuimos a ver? Y Jesús dijo: por cuanto hiciste a uno de estos mis hijitos más pequeños, a mí mismo lo hiciste. Hermano, esta mañana quería compartir esas dos cosas. Una, que es Dios el que te está llamando. Y no solamente te está llamando a que estés en su reino, a que disfrutes de la salvación de Dios, eso sí. Pero Dios te llama mucho más que eso. Dios te llama para que seas un instrumento en sus manos, un instrumento de bendición para su reino. Y Dios te llama a servirle hoy. Quizás hasta este momento tu respuesta ha sido como la de este hijo que dijo: no quiero. No quiero. Por las cosas que hemos estado viendo, hay muchas excusas que pudiéramos tener y hemos aclarado algunas. Ha dicho no. Pero yo quiero que meditemos esta mañana, reflexionemos en que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Y el pueblo de Israel, los principales sacerdotes, los que estaban entre Dios y el pueblo, los mediadores, aquellos que tenían la cobertura, los únicos que podían acercarse ahí a la presencia de Dios, los cuales Dios había depositado la ley de Dios, pudiéramos ver los cristianos, debían dar fruto de justicia, debían trabajar para Dios y servir a Dios. Ellos estaban sirviéndose a sí mismos. Y cuando vino Jesús, dijo: nos están haciendo sombra.
Oh, esto no les importó, de que ni se dieron cuenta. Estaban tan endurecidos, tan cegados. Su Señor era otro. Y la Biblia es clara, no se puede servir a dos señores. Disculpen. No se puede servir a dos señores, porque se amará al uno y se aborrecerá al otro. O se despreciará al uno y se amará al otro. No podemos servir a Dios y a la riqueza, no podemos servir a Dios y a las cosas de este mundo. Dios es el que te está llamando, mi hermano. Y te está llamando hoy. Dios te bendiga. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos llama. Tu palabra nos reta, Señor. Queremos servirte a ti. Queremos servirte a ti. Queremos ser fieles a ti donde quiera que estemos. En este lugar ahora, Señor, nuestro deseo antes de venir acá, Señor, era que pudiéramos ser fieles a ti donde quiera que estuviéramos, Señor. Queremos ser fieles a ti en este lugar, Señor, y que sea nuestro deseo cada uno de nosotros, Dios mío, que podamos ser fieles a ti, Señor. Ahora estamos acá, quizás en el día de mañana estamos en otro lugar. Que podamos ser fieles a ti, Dios mío. A ti es que te estamos sirviendo. Queremos honrarte, queremos ser siervos de corazón, queremos ser doulos de Jesucristo. Queremos ser siervos de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios les bendiga mucho. Amén. Hermanos, hemos visto a lo largo del culto, a través de las alabanzas y ahora con la exposición de la palabra, que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios que nos ama con un amor incomparable. También hemos visto que el Dios que adoramos es nuestro Salvador. A Jesucristo adoramos, que es un Dios poderoso, fiel. También hemos visto, ahora con la exposición, que ese Dios demanda que seamos sus siervos, que seamos sus doblos, que seamos sus uperetes, que le sirven por amor, no por un interés, porque para que me bendigas, no, que le sirven por amor. ¿Puedes tú decir ahora con esta canción que todos conocemos, vivo por Cristo? Como mismo dijo Santiago, yo soy el doblos de Cristo. O como dijo Pablo, yo soy el uperete, yo soy lo más bajo que le sirve. Yo no me creo nada. Fíjate, Pablo podía haber dicho, como decía Fran, no, yo soy el sobrino del de Copelia. No, yo soy el hijo del Dios Altísimo. Él dijo, yo soy el que sirve al Dios Altísimo. ¿Puedes decir tú eso? Yo vivo por Cristo, yo vivo por ese Dios Altísimo. Yo vivo para servirle, para entregarle mi vida. Yo te invito a que tú cantes eso hoy, para terminar el culto. Vivo por Cristo. Got it.
alabe, Señor, para que tú hables a nuestros corazones. Gracias por tu palabra dada, Señor. Gracias por este tiempo que ha sido de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Te ruego, Dios, que tú trabajes en nuestro corazón, Señor, y que siempre haya el sentir que hubo en Cristo, Señor, que nosotros podamos hacernos siervos, Dios mío, Padre Celestial, para tu gloria, que podamos ser esclavos, Dios mío, Padre Celestial, tuyo, Señor, en la obra que tú nos has comentado en la vida de cada uno de nosotros. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Por Cristo Jesús. Amén.